Iglesia, ¿cómo están? Muy buenos días. Un domingo más para reunirnos, para recibir la palabra de Dios. Y hoy me da mucho gusto porque hoy nos toca a, a Sam y a mí traer la palabra de Dios. Y es algo que Dios puso en nuestro corazón y queremos compartírselo. A esta predicación le hemos puesto por título Solo hazlo. Y quiero que nos acompañen al libro de Oseas 2:14, que dice así: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Esta parte de la Biblia me encanta porque habla de cómo Dios quiere volver a enamorar a su pueblo. Pero tiene una palabra que dice: llevaré a Israel al desierto. Y esa parte yo quiero que la hagas personal y podríamos decir: llevaré a Noemí al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Pon tu nombre, en esa palabra desierto, pon tu nombre. Y yo sé que el desierto es catalogado para la mayoría de los cristianos, de los que creemos en Jesús, como los momentos difíciles que pasamos en la vida. Es común decir: estoy pasando por un desierto. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos problemas, estamos pasando por situaciones difíciles y hablamos de desiertos a esos momentos de nuestras vidas. Y desde luego, pues nadie, ni tú, ni yo, nadie quiere pasar por esos momentos. No nos es agradable, no queremos estar ahí. Pero quiero decirte algo: no siempre un desierto es un momento de dificultad. No siempre un desierto es algo desagradable. ¿Por qué? Porque un desierto también puede ser un proceso de cambio y de estabilidad para nuestra vida. Y por esto me gusta este versículo, porque Oseas describe o muestra cómo es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a llevar a un lugar feo, a un lugar malo, para enamorarnos. ¿No lo crees? Dios no es así. Y yo lo veo como cuando un chico pretende pues pedir a su novia que se case con él, no lo lleva a un lugar feo, lo lleva quizá al mejor restaurante o a su lugar especial para ellos, o prepara organiza un evento, pero es algo bonito. ¿Por qué? Porque quiere estar con esa persona. O cuando el chico pretende a la chica, no la lleva a cualquier lugar, no la lleva a los mejores lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere enamorarla, quiere pues que esté bien. Y Dios, cuando nos quiere enamorar, no nos va a llevar a cualquier lugar, nos lleva al mejor lugar. Y lo dice esta palabra, ¿no? Llevaré, y pon tu nombre, llevaré a Noemí al desierto y haré que se vuelva a enamorar de mí. Qué padre, ¿no? Es una parte que yo no lo había visto y está ahí, ¿no? En ese libro pequeñito está escrito. Dios nos lleva al lugar adecuado para enamorarnos, para hablarnos, para decirnos, para darnos un propósito. Y en la Biblia encontramos un sinfín de ejemplos, pero muchos personajes que estuvieron en el desierto, donde se encontraron con Dios. Y no quiero
no quiero abundar muchos, pero te puedo decir de 3 personas que en el desierto se encontraron con Dios. Y yo creo que nos lo sabemos, ¿no? Pero uno de ellos, Moisés, la más grande misión de Moisés, Dios se la dio en el desierto, que fue liberar al pueblo de Israel. Fue ahí, en el desierto, donde Moisés encontró el propósito por el cual había sido, uno, había nacido, dos, rescatado, y todo lo que pasó fue ahí. Otro ejemplo, Elías, ese profeta impresionante que hizo muchísimas cosas. De pronto, un momento de angustia para él, huye. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Y huyendo ante el temor de ser asesinado, Elías llega a ese desierto. Y sabes, en ese desierto encontró paz en el susurro de una brisa. Dios le habló. Y un ejemplo más que te puedo decir es el mismo Jesús. El maestro va al desierto para tener más comunión con el Padre. Y que era el momento de que se preparaba para iniciar su ministerio. Y de esto queremos platicarte. Continuamos con estos personajes que estaba mencionando Noemí y de nuevo, desierto da miedo. Y retomando los 3 personajes que les digo que ya mencionó Noemí, vamos a ver cada uno de ellos y vamos a analizar algunas características y cosas que le pasaron a ellos. Por ejemplo, comenzamos con Moisés. Moisés tuvo una jornada larga, por así decirlo, porque primero se aventó 40 años en Egipto pensando, creyendo que él estaba capacitado para algo. De hecho, una de las razones por las que salió de Egipto fue porque intentó defender a alguien de su pueblo. Y él, con todo lo que había estudiado, con lo que había capacitado, y en cierta manera por haber vivido donde vivió, él pensaba que tenía todo para ser el Salvador a lo mejor, pero no era así. Y a la hora de la hora no pasó nada y de hecho tuvo que salir huyendo. Al llegar donde conoció a su esposa y donde estaba su suegro, donde se quedó a trabajar también ahí, 40 años pasó pensando que no estaba capacitado para hacer aquello que pensaba que él era el elegido. Y esos 40 años que se aventó ahí, trabajando en un lugar muy lejano, no con los lujos que él tenía en su desierto, él pensaba que ya simplemente era un pastor de ovejas. ¿Y qué pasó? En ese momento tuvo un encuentro con Dios. Y al darse cuenta de la magnitud de Dios y al conocer verdaderamente a su Salvador, al Dios de sus antepasados, ya pudo ver que a lo mejor él no era capaz. A lo mejor todo lo que había pasado no servía de nada, pero estando con Dios, se dio cuenta de que sí puede. En pocas palabras, yo no puedo, pero con Dios sí puedo. Y es curioso porque Moisés le empieza a poner trabas y trabas y trabas y trabas y trabas. Y Dios le responde a cada una de ellas. Es que yo no puedo hablar, bueno, te pongo a quien hable por ti. Es que si regreso me matan, bueno, y eso murieron todos los que te iban a matar. Y también le dijo, con qué voy a demostrar que tú eres Dios? Y le pregunta a Dios, ¿qué tienes en la mano? Y una vara, con eso. Para Dios no hay excusas. Para Dios no hay un no puedo. Para Dios hay un, si tú no puedes, tienes toda la razón, pero conmigo, aún con una vara en tu mano, vas a poder rescatar a un pueblo del ejército más poderoso del mundo. Y ese desierto en algunos momentos pareció muy cómodo,
porque ya estaba resuelta su vida, ya no lo perseguían, ya no nada, a lo mejor no con los lujos de antes, pero pudo descansar y pudo conocer verdaderamente a Dios. Entonces, como decía Noemí, ese desierto fue el lugar placentero donde por fin, cuando llegó el tiempo, pudo conocer a Dios. Entonces, qué buen desierto, ¿no? Otro que mencionaba Noemí era Elías. Y Elías la tuvo un poquito complicada en su desierto. ¿Por qué? Elías fue con un gran profeta, tenía una escuela, de hecho, de profetas, por así decirlo. Varios mencionamos que ese era el instituto de los profetas, ¿no? De aquel entonces. Y él, después de hacer una de las más grandes obras, que ningún personaje bíblico a lo mejor tuvo esa fama, esa oportunidad de hacer, él pudo hacer todo eso, desafiar a los más grandes dioses, adoradores de dioses falsos, y que tenían un chorro de seguidores, y él solito se fajó, fue a decirles, ponerles un reto, y el único que lo pudo cumplir es él. ¿Por qué? Porque estaba con el Dios verdadero. Pero después de haber hecho todo eso, después de su ministerio grande ante multitudes, llegó la amenaza de alguien y se fue huyendo al desierto. Y tenía miedo. Y de nuevo reitero, imagínense la calidad de este profeta, la calidad de este hombre de Dios para hacer esas grandes cosas. A veces pensamos que, bueno, es que yo no soy nada y todo. Bueno, también a los grandes hombres de Dios les pasa esto. Aquellos que hacen milagros, aquellos que hacen cosas que inimaginables, perdón. Él tuvo este momento. ¿Tiene miedo? Claro que sí, y de hecho se vale tener miedo. En ningún momento en la Biblia dice que no. Y cuando te lo dice es porque Dios iba a estar contigo. ¿Se recuerdan por ahí a Josué? Pero ahorita estamos hablando de Elías. ¿Ok? ¿Cómo era posible que un hombre con tanta fe tuviera miedo? Y cuando él se fue al desierto y en el momento que él ya quería que su vida terminara, no sé si estaba pensando en el suicidio, quizás sí, pero de que estaba muy deprimido, muy deprimido lo estaba, él necesitaba el consuelo de alguien. ¿Y quién creen que vino a consolarlo? Efectivamente, Dios mismo. Bajó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Y dónde creen que lo encontró? Ese es el punto. Muchas veces pensamos que vamos a encontrar a Dios en cosas increíbles, grandes y todo. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, está esta historia, si quieres verlo. No la vamos a leer todo. De hecho, no vamos a leer nada. Tú sí en tu casa, de tarea, ya sabes. En el versículo 11 del capítulo 19 de Primera de Reyes, dice que vino un viento fuerte, tempestuoso, que azotó a la montaña. Y tú dirás, ay, pues sí, he visto que mucho el viento, pero pues no le hace nada. Y tenemos la frase de que ni lo que el viento a Juárez y todas esas cosas. Pero este viento no era común. Dice el versículo 11, la ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Y pues no crees que el viento no puede hacerle nada a una montaña, pues aquí está la prueba. Imagínense qué tan fuerte era que las rocas fueron aflojadas. Y Elías se dio cuenta que Dios no estaba ahí. Dice, ups. Entonces, después vino un terremoto. Los que hemos estado en estos terremotos que han pasado en México en la misma fecha, curiosamente, sabemos lo horrible que es estar y estás en un edificio, en un lugar donde se siente mucho, sabes lo terrible que es y que se siente increíblemente feo. Pasó un terremoto después de todo esto y Dios no estaba ahí tampoco. Versículo 12 dice, vino un incendio. Aquel fuego que a lo mejor Elías estaba acostumbrando a ver porque bajó y consumió el altar, también lee un poquito en el versículo 18, capítulo 18, perdón, y vas a conocer esta historia si no la has leído. Y tampoco Dios estaba ahí. ¿Dónde encontró a Dios Elías? En un suave susurro. Y entonces ahí Dios le habló. En el desierto y todo eso, a veces pensamos que vamos a ver una cosa increíble. En estos momentos que estamos pasando por un encierro voluntario, que
que sí es voluntario, no, nadie nos está obligando, pero que lo hacemos por a lo mejor por el miedo también como Elías. Pensamos que va a venir, no sé, una cosa, una nube mágica y va a estremecerse el suelo y va a decir la voz de Dios, salgan y todos vamos a ser sanos y no nos va a hacer nada el COVID. A lo mejor no estamos buscando bien. A lo mejor no estamos escuchando la voz de Dios. Y eso más adelante lo vamos a ver. Pero a veces tenemos que poner mucha atención. Porque no es en las grandes cosas. A veces es un pequeño susurro. Pero ¿cuál es la característica del susurro? Susurro, perdón. Tienes que poner mucha atención. Mucha atención. ¿Y la estamos poniendo? Elías por el miedo no lo estaba haciendo hasta que fue confrontado. Después de eso va a sonar feo, pero después de que pasó todo esto, Elías se preparó para entregar la batuta. Buscó a Eliseo, empezó a ungir reyes, y etcétera, etcétera, etcétera. Y ya sabemos qué pasó, y si no lo sabes, pues sigue leyendo el capítulo 20, 21 y 22 de Primera de Reyes. Y si no tiene 22 capítulos, pues bueno, tú me lo vas a decir después. El tercer personaje y más fuerte que estuvo en el desierto, Jesús. Y muchas veces, cuando vemos el desierto por el que atravesó Jesús, decimos, ay, pues era Jesús y pues ¿qué tenía? Lee con cuidadamente lo que pasó y te vas a dar cuenta de que no la tuvo fácil. Aunque fue y hubiera tenido todo el respaldo de Dios, no es fácil. Y déjame te digo que tú también tienes todo el respaldo de Dios. Así que lo mismo que pasó él lo podemos pasar nosotros si tenemos el mismo respaldo. Pero tú tienes que llegar al momento de decir, yo lo voy a hacer. Y darte cuenta de que Dios estaba contigo. Y es por eso que Jesús lo pudo hacer. Sí, tenía un plus más, pero si él quería simplemente hubiera caído. Pero no lo hizo. Después de que una voz del cielo justificara que Jesús era el Hijo de Dios, lo llevan al desierto. A lo mejor a ti te dieron un llamado enorme, el pastor más grande y el profeta más famoso. Te dijo que venía un gran ministerio y todo, y después de eso viene tu desierto. Pues, ¿qué crees? A Jesús le pasó lo mismo. Y terminada su prueba, como decía Noemí hace rato, comenzó su ministerio. ¿Qué pasa si no hubiera pasado por el desierto bien? Si se hubiera confundido. ¿Qué va a pasar contigo después de que pases en este desierto? ¿Vas a fracasar o vamos a continuar con nuestro ministerio? Y un ministerio exitoso. Y vemos que qué importante es ver en otra perspectiva los desiertos. Pero, como decía Sam, a veces no escuchamos. Porque ya vimos que Dios sí nos lleva al desierto. Pero no, a veces no escuchamos lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Te voy a decir dos cosas. Te puedo decir muchísimas, pero dos cosas que impiden que tú, que yo, escuchemos la voz de Dios. Uno, que tu vida o mi vida es demasiado ruidosa. ¿Qué es eso? Que estamos demasiado ocupados, hacemos demasiadas cosas, demasiadas actividades, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos, y no tenemos tiempo para parar, para respirar y para lo más importante, estar con Dios. Y es que aún en este tiempo de cuarentena, que como decía Sam, en este pues encierro voluntario, aún así seguimos teniendo muchos ruidos. ¿Por qué? Porque ya empezó la cuarentena y al siguiente día ya estábamos, ¿y cuándo va a terminar? ¿Y cuándo esto? ¿Y cuándo el otro? Y cuando termine voy a hacer, y es hacer y hacer y hacer. No nos tomamos tiempo para estar con Dios. A mí me da mucho gusto porque he escuchado testimonios de que
Ahora en esta cuarentena he sentido el estar en más comunión con Dios, y qué bueno, porque estás escuchando la voz de Dios. Pero hay otros que nos cuesta trabajo y que seguimos haciendo, pero nuestras cosas, no las cosas de Dios. Estamos encerrados planeando qué hacer y escuchando todos los ruidos. Y esos ruidos, trabajo, la casa, quienes tienen hijos, quizá nos quitan. No escuchamos la voz de Dios y entonces estamos como esta imagen. ¿O no? Queremos que Dios nos hable, pero traemos aquí los audífonos. Él nos está hablando, pero hay mucho ruido en nuestra cabeza, muchos pensamientos, muchas preocupaciones, muchas cosas que hacer. Quitémonos los ruidos. Otra cosa que nos impide escuchar la voz de Dios, y esa es como que la más impactante para mí, que es porque no conocemos a Dios realmente. Hace unos domingos les predicaba sobre el salmo que dice que el Señor es nuestro pastor. Y les comentaba de cuando niña yo veía a los pastorcitos cuando mi papá iba a misiones y me llevaba. Y quiero que vean este videito. Y yo creo que se van a recordar lo que les comenté sobre los pastores. Véanlo. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayun. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Qué impresionante, ¿verdad? Y es que te puedo asegurar que yo pude ver eso, cómo el pastor le hablaba a sus ovejas, y así hubiera miles de ovejas, en cuanto escuchaban la voz del pastor, volteaban y se iban. Cuando conoces a Dios, identificas su voz, donde sea, como sea, y donde estés. Y es que hay veces que conocemos cosas sobre Dios, datos sobre Él, hechos históricos, pasajes bíblicos, pero no lo conocemos.
¿Por qué? Porque no hemos pasado el tiempo suficiente para conocerlo, para amarlo, para tener intimidad. Y eso es lo más importante. No es lo que haces, sino es cómo estás con él. Eso es lo importante. Y es que muchas veces hemos caído en el error de que ir a la iglesia ya es comunión, pero ¿sabes qué? No. Y es bueno ir a la iglesia porque la Biblia lo dice, que no dejemos de congregarnos. Y tan es bueno que aunque hoy no podemos estar en ese inmueble, estamos congregados, nos estamos alimentando de la palabra. Y es lo que yo les quiero decir y se los voy a reiterar. La iglesia no es un lugar, la iglesia somos tú y yo. Pero ir a la iglesia no es comunión. Ir al inmueble no es comunión. Comunión es el tiempo que le dedicas a estar con Él. Y cuando tú estás con Él, conoces su voz. Un bebé a los días, al mes, ya identifica la voz de mamá. Porque le habla y sabe. No sabe, esa es mi mamá, pero esa voz yo ya la conozco. Y es impresionante cómo, lo decía hace rato Sam, Elías pasó por un terremoto, pasó por un trueno, pero supo identificar la voz de Dios en una simple brisa, que era la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios. Y yo te invito a que dejemos de ver los desiertos como momentos difíciles, como los momentos caóticos de nuestra vida, como eso que nos entristece. ¿Sabes? Dios está cambiando esa perspectiva. A mí ya me la cambió. Al principio de esta cuarentena, quizá muchos así de, es que esto es como un desierto, pero yo te puedo decir que hoy, puedo decir, sí, quizá es un desierto, pero Dios lo está usando para mi bien. Dejemos de ver a los desiertos como momentos difíciles y veámoslo como el lugar perfecto para enamorarme más de Dios y sobre todo conocerlo, escucharlo y obedecerlo. Porque Dios nos está diciendo cosas, Dios nos está llevando a hacer cosas, pero no las que nosotros queremos, las que Él quiere. Porque a veces, incluso en la misma iglesia, estamos sirviendo en lo que nos gusta, pero ya le preguntaste a Dios si es lo que Él quiere que tú hagas. O ya te lo dijo y como no conoces la voz de Dios, pues piensas que es una mala cena. O piensas que ya te lo dijo el pastor, pero que el pastor está equivocado. Hagamos de este desierto el mejor momento para nuestra vida espiritual. A veces creemos que los planes de Dios no se ajustan a nuestra realidad. Pero ¿sabes algo? Dios arruina tus planes cuando sabe que tus planes van a arruinarte. Fuerte, ¿verdad? Pero es real. Quizá nuestros ojos nos lo está arruinando. Quizá nuestros ojos, ¿por qué estamos en un desierto? Pero Él es el mejor Padre y sabe lo que es mejor para nosotros. Solo hazlo. ¿Por qué repito el nombre de la conferencia? Porque después de lo que vimos de aprender a oír la voz de Dios, normalmente cuando Dios te habla es por un propósito y solo tenemos que hacerlo. Por eso elegimos el nombre de esta predicación. Comencemos a servir ahora. Y es curioso que siempre queremos servir en el mismo lugar. Todos queremos ser los grandes predicadores, los grandes cantantes.
queremos siempre estar en los lugares que llaman la atención, pero realmente Dios no nos creó para andar haciendo eso y tenemos distintas funciones. No sé si recuerdan, pero el apóstol Pablo nos lo comentó. Somos diversas partes de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Como decíamos, el cuerpo no es un lugar, la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos y todos formamos el cuerpo de Cristo. Y cada parte del cuerpo tiene su función. Como lo dice aquí en la escritura que te estoy dejando para que después revises, somos muchos miembros y cada miembro del cuerpo tiene su función. Aún lo tuvo alguna vez el apéndice, ahorita sirve solamente para que te duela, pero antes tenía una función. ¿Cuál? No lo sabemos, quizás le preguntamos a Dios cuando estemos allá arriba, ¿no? ¿Qué onda con el apéndice? No, pero seguramente tenía una función. Y uno de los más grandes problemas y misterios de la iglesia son los teóricos del servicio. Me encanta esta frase. ¿Por qué? Teóricos del servicio. Porque se saben muy bien la Biblia, saben muy bien muchas predicaciones, saben muy bien muchas frases muy bonitas, motivadores profesionales, podríamos decirlo, pero es lo peor que le puede pasar al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente saben, hablan mucho, pero hacen muy poco. Y espero que tú y yo no nos convirtamos en un teórico del servicio, sino que hagamos. ¿Se acuerdan de esa frase que les dije que cambió mi vida, de que predica el evangelio en todo momento y si es necesario habla? Pues va por ahí. Y no solamente hagamos, sino también hablemos. No nos quedemos solamente en eso, pero lo más importante es hacer. Porque recuerden que nuestra fe sin obras, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Cómo voy a poderle decir a alguien que Dios le ama si yo no demuestro ese amor sirviendo, haciendo las cosas? Y no solamente nos quedemos en que el servicio es en la iglesia. No. Sí está bien como un lugar de entrenamiento, pero allá afuera es como quien más lo necesita. No solamente la iglesia. Porque normalmente oímos servicio, ay sí, estar en la alabanza, estar predicando, aún estar recibiendo a la gente o lavando los baños. Qué bueno, y es un buen comienzo, pero allá afuera también tenemos que servir. Ayudar a los vecinos, ayudar a aquella persona que no tiene quien la visite, ir a visitar enfermos, lo que tú sea, pero allá afuera también necesitan. Recuerden que mismo Dios en la Biblia nos deja de que si hacemos algo por ellos, lo estamos haciendo por Él. ¿Se acuerdan de aquello del servicio? Bueno, si no, revisen la tarjetita que está apareciendo aquí, esa predicación, para que lo recuerden. Sirvamos a la iglesia y también sirvamos al mundo. ¿Y saben cuál es una manera fácil para aprender a servir? Sirviendo. No hay de otra. ¿Quieres servir? ¿Quieres aprender a servir? Sí, te puedes preparar, puedes leer toda la Biblia y aprendértela de memoria, pero lo más importante y lo que te va a hacer aprenderlo es servir. Se aprende a servir sirviendo. Y es curioso porque en esta sociedad nos peleamos por ver quién tiene más privilegios, pero Jesús dejó muy claro cómo poder escalar, si quieren decirlo así, hasta el más alto puesto del organigrama, porque no existe, pero bueno, si lo existiera, quieren ser el más alto, bueno. Y aquí en Mateo 20, del 24 al 28, que no lo voy a leer, pero ustedes sí seguramente lo van a hacer en casa, la tarea, Jesús nos explica esto. Y por una bronca que tenían ahí los discípulos con Santiago y Juan, los cuales hicieron una petición, si lo leen van a saber cuál es. ¿Y qué les dijo? Ni aún el Hijo del Hombre, o sea, ni yo vine a que me sirvieran, sino vine a servir. Y si Él sirvió, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir su ejemplo. Deberíamos de pelearnos no por tener muchos privilegios, de ser quienes más reciben cosas, sino por ver quién sirve más. Si realmente aprendemos las palabras de Jesús, deberíamos de estar viendo quién sirve más y no quién tiene mayor privilegio. Y servir, ¿sabes qué? Te va a ayudar con tu egoísmo. Va a ser la mejor terapia que vas a tener. Porque si sirves, créeme,
No va a caber lugar en tu vida el egoísmo. Y es muy importante. Y hay un predicador llamado Alex San Pedro que tiene una frase sobre el servicio que me encantó y quiero leértela. Dice lo siguiente: si quieres aprender a servir, sirve. Si crees que no das la talla, sirve. Si tienes excusas, sirve. Si crees que no puedes solo, busca a alguien con quien servir. Pero hoy ya estás listo para servir. Si tú estás pensando en que ahorita que acabe toda la pandemia y todo me voy a poner a servir, no. Ahorita es cuando estás listo. Todos los personajes que analizamos estaban listos para servir en cualquier momento. Jesús nunca dijo, no, espérame tantito, estoy descansando. O no, espérame, porque ahorita estoy en una boda. O no, espérame, nunca puso ningún pretexto. Estaba dispuesto a servir. ¿Quieres mayor ejemplo que el de Jesús? Hay muchas referencias de gente que sí puso pretextos, pero al final entendieron que eran partícipes de algo muy grande. Otros no, y también están en la Biblia y sí puedes verlo. ¿Quieres ser de la parte que es recordada? ¿Quieres estar en Hebreos 11 donde está el Salón de la Fama de la Fe? ¿O quieres estar en otro Salón de la Fama? ¿En qué Salón de la Fama quieres estar? Moisés lo hemos estado usando mucho. Cuando estuvo en la presencia de Dios, puso muchos pretextos y ya lo revisamos hace rato. Y Dios nunca le dijo a Moisés que iba a abrir el Mar Rojo. Nunca se lo dijo. Pero Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él dijo, una vara. Y con esa vara hizo muchísimas cosas. Así que no estés esperando a que te llegue el $1,000,000, que te llegue la casa nueva, que te llegue el auto nuevo, que acabes el instituto, que termine la pandemia. No, con lo que tienes ahorita puedes empezar a servir. ¿Por qué? Porque Dios lo va a usar. Si usé una vara de un pastor que ni siquiera tenía ovejas propias, ¿qué va a hacer con tus talentos, con todo lo que Dios te ha dado? ¿Y sabes qué? Solo vas a descubrir lo que sabes hacer haciéndolo, no hay de otra. Hazlo. Como Pedro no sabía que podía caminar por el agua. Cuando Dios le dio una orden, cuando Jesús le dio una orden, dijo, ven. Él no lo dudó y se bajó de aquella barca. ¿Vamos a tener el valor de Pedro para poder salir de la barca, de nuestra comunidad, de nuestra seguridad? ¿O vamos a aceptar el reto y hacerlo? Escucha esto. No hay que ser como Jesús para poder servir, sino hay que servir para llegar a ser como Jesús. No esperes a tener el rango máximo de santidad o de conocimiento de la Biblia. Para poder llegar a ese rango, a la altura del varón perfecto, como nos lo marcaba Pablo, hay que empezar a servir. Y te digo otra cosa, cuando tu mirada está puesta en Dios, las pruebas hacen que tu fe crezca. Por el contrario, cuando tu mirada no está puesta en Dios, las pruebas pueden producir amargura. Estamos pasando por una prueba muy complicada ahorita, de no poder ver a nuestros seres queridos, no poder abrazar a la gente, de no poder ir a la iglesia que nos gusta, etcétera, 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 etcétera. ¿En qué nos vamos a fijar? ¿En quién vamos a tener puesta nuestra mirada? ¿En quién vamos a tener puesta nuestra atención? ¿A la voz de Dios o a la voz de todos los demás? ¿Vamos a ser como esas ovejitas que veíamos en el video, hacerle caso a cualquiera o solamente a la voz de nuestro pastor, a la voz de Dios? Nosotros decidimos a quién vamos a obedecer y en quién vamos a tener puesta nuestra mirada. Termino ya con esto. Una frase de John Piper que dice lo siguiente, y curiosamente la dijo hace poco con respecto a esto del coronavirus. Te la voy a leer. Dice, en este mensaje, este es el mensaje del coronavirus. Dejen de confiar en ustedes mismos y busquen a Dios. Ustedes ni siquiera pueden evitar la muerte. Dios puede resucitar a los muertos. ¿Miedo a morir? ¿Miedo a todas esas cosas que te dije? ¿O
vas a confiar en el que puede aún resucitar a los muertos. Te quiero leer otra frase y te la voy a poner en la pantalla. Confiar en Dios en medio de la luz no es nada, pero confiar en Él en medio de la oscuridad, eso es fe. ¿En quién vamos a confiar? ¿Estamos listos para servir? Como decía el título, y sí, es una frase de una marca, solo hazlo. Comienza a servir. Y bueno, quisimos terminar los dos para darle los anuncios y agradecerle sus diezmos. Sabemos que en esta situación a veces es complicado cumplir con eso, pero muchas gracias a los que lo están haciendo, y a los que no, pues te animo a que escuches a Dios, no lo que te digamos nosotros, sino lo que Dios te esté diciendo con respecto a esto. Aquí están apareciendo los numeritos con los números de cuenta donde lo puedes hacer. ¿Y un anuncio más? Sí, iglesia, pues nos conectamos el próximo domingo, estamos aquí. Vamos a estar así hasta que las autoridades de la Ciudad de México ahora sí que autoricen o que podamos reanudar actividades, pero sí, mientras tanto, aquí estaremos cada domingo transmitiendo. Dios los bendiga. Antes, perdón, porque se le pasó. El martes, acuérdense, a las 8 de la noche nos esperamos para la oración. Qué padre que pudimos ver muchos de ustedes, y es una forma de estar más unidos y de poder estar fortalecidos. Recuerden, yo sé que ustedes lo hacen en sus casas, pero es muy bonito hacerlo nosotros juntos. Que Dios les bendiga.